Bueno, ya vimos el tema de integral indefinida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para practicar. Empezamos con este. Primero calculemos la integral del seno cuadrado de x por coseno de x con respecto de x. En este caso tenemos que observar lo siguiente. Bueno, recordemos de derivada que tenemos lo siguiente. Que la derivada del seno es el coseno de x por la diferencial de x, en este caso el argumento del coseno. Entonces, a nuestra integral la podemos reescribir de la siguiente manera, como la integral del seno cuadrado de x, y en lugar de escribir el coseno de x, pues ponemos por la derivada del seno. Entonces tengo seno integral de seno cuadrado de x por la diferencial o la derivada del seno de x. Entonces en este caso podemos ocupar la siguiente propiedad que ya hemos visto en el video pasado. Y es que la integral de las potencias de x pues tienen la siguiente forma, la integral indefinida. Entonces si nosotros en esta integral hacemos que el seno de x tome el lugar de la x de la fórmula, este de aquí, entonces nuestra integral nos va a quedar como seno de x, bueno, seno cúbico de x entre 3 más una constante. Y esa sería nuestra integral indefinida en el primer ejemplo. Pasemos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Calcule la integral de x menos 2 entre x cuadrada menos 4x más 2 con respecto a x. Nuevamente hay que recordar las derivadas de ciertas funciones que ya se vieron en el semestre anterior, en el curso de cálculo 1. En este caso, esta integral nosotros la podemos reescribir de otra manera. Vamos a multiplicar por un 1 adecuado. Vamos a poner integral de 1/2 por 2. Por x menos 2 entre x cuadrada menos 4x más 2 con respecto de x. Lo único que hice fue multiplicar por 1/2 por 2, que es un 1 adecuado. Esto nos va a quedar como la integral de 1/2. Aquí distribuimos, nos queda 2x menos 4 entre x cuadrada menos 4x más 2. Todo esto con respecto a x. Entonces aquí recordemos de las fórmulas de derivada, teníamos la siguiente. Que la derivada del logaritmo natural es igual a derivada de x entre x, el argumento del logaritmo. Pero si nos damos cuenta, nosotros podemos sacar el 1/2, que es una constante. Entonces nos queda 1/2 de la integral de 2x menos 4 entre
x cuadrada menos 4x más 2 con respecto de x. Y entonces, según la fórmula del logaritmo, bueno, de la derivada del logaritmo, dice que al derivar el logaritmo nos queda la derivada del argumento entre el argumento. Entonces, en este caso, nosotros podemos considerar al denominador de esta fracción como el argumento y nos podemos dar cuenta de que la derivada de x cuadrada menos 4x más 2 es justo el numerador de esta fracción, que es 2x menos 4. Eso quiere decir que una primitiva para esta integral, pues es el logaritmo, donde el argumento sería el denominador. Es decir, esto es igual a 1/2 del logaritmo natural de x cuadrada menos 4x más 2 más una constante, porque recordamos que la integral indefinida se definió como un conjunto de funciones. Y tenemos resuelto nuestro segundo ejemplo. Entonces, nosotros podemos concluir lo siguiente: que siempre que integremos algo de la forma derivada de x entre x, eso no es más que un logaritmo, ¿sí? Cuando hagamos una integral indefinida de esta forma, esta va a ser nuestra regla o nuestra fórmula. Hagamos un tercer ejemplo. Vamos a calcular la integral indefinida de la secante de x con respecto de x. Aquí, al igual que en el ejemplo anterior, se utiliza un truco, a lo mejor un truco que no siempre se ocurre de manera muy sencilla, pero es bueno que ustedes vayan viendo las técnicas que se utilizan al momento de hacer integral. Vamos a multiplicar por un 1 adecuado. Nada más que este 1 es un poquito más sofisticado. Vamos a multiplicar por secante de x más tangente de x. Y dividir entre lo mismo, secante de x más tangente de x. Todo esto con respecto a x. Entonces, si nosotros multiplicamos, pues nos va a quedar que secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x. Todo esto entre secante de x más tangente de x más tangente de x tangente de x con respecto de x, la integral de esa expresión. Aquí nuevamente hay que ser muy observadores, ¿sí? Hay que observar muy bien lo que tenemos y podemos darnos cuenta que si nosotros derivamos el denominador de esta fracción, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces derivaríamos por separado, derivada de tangente es la secante cuadrada, justo la secante cuadrada la tenemos en el numerador, más la derivada de la secante, que es secante por tangente, que también aparece en la parte de arriba. Entonces, nuevamente tenemos algo como en el ejemplo anterior, la derivada de una función entre la función. Según la fórmula que mencionamos hace un momento, la integral de algo de la forma derivada de una función entre la función, pues no es más que el logaritmo de la función. Es decir, en este caso, nuestra integral indefinida es igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x
más una constante. Ujú. En este caso, en la fórmula, el valor de A es igual a 1. Ujú. Es por eso que no le hacemos caso a la A en la fórmula, ya que vale 1. Hagamos otro ejercicio, calcular ahora la integral de 1 entre x cuadrado con respecto de x. Aquí ya habíamos visto más o menos el video anterior cómo resolver este tipo de integrales indefinidas. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. La integral de, aquí por leyes de los exponentes, 1 entre x cuadrado lo podemos expresar como x a la menos 2 con respecto de x. Habíamos visto la siguiente fórmula. Para las potencias de x, por cualquier constante, su integral indefinida no es más que a entre n más 1 por x a la n más 1. ¿Sí? Le sumamos una unidad al exponente y dividimos entre ese mismo valor. Esto es para n diferentes de menos 1. En este caso nuestro exponente es menos 2, entonces no hay ningún problema. Con lo cual nuestra integral indefinida pues quedaría como 1, en este caso a vale 1 nuevamente, entre menos 2 más 1 por x a la menos 2 más 1, más una constante. Pero eso no es más que menos 2 más 1 es menos 1, 1 entre menos 1 pues es menos 1, por x también a la menos 1, más una constante. Y simplificando, nuevamente por ley de los exponentes, x a la menos 1 es 1 entre x. Por este menos 1, pues me queda menos 1 entre x más una constante. Y tenemos nuestro resultado. Otro ejemplo más, otra integral indefinida más, es calcular la integral del seno cuarto de x por coseno de x. Nuevamente hacemos algo similar a uno de los problemas que ya resolvimos anteriormente. Tenemos que recordar la técnica que estamos utilizando. En este caso, tengo que es la integral de seno cuarto de x. Y el coseno ya vimos que es la derivada del seno. Entonces podemos expresarlo de esta manera. Y nuevamente utilizando nuestras fórmulas, cambiando seno de x en esta x, obtendremos que nuestra integral indefinida es igual a 1 entre 4 más 1 por el seno de 4 más 1 de x, más una constante que es igual a 1/5 del seno quinto de x más una constante. Otro ejemplo más. Calculemos ahora la integral de 3 entre 1 más 2x con respecto de x. Nuevamente vamos a repasar la técnica que hemos estado utilizando. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Démonos cuenta que la función que tengo en el denominador es 1 más 2x y la derivada de esta función sería 2, ¿sí? La constante 2. Yo no tengo la constante 2 en el numerador para usar la fórmula del logaritmo que acabamos de ver, pero podemos obtenerlo multiplicando por un 1 nuevamente. Es decir, este 3 lo voy a expresar aquí afuera. Nuevamente, 1 medio por 2. De esta forma. Y aquí ya lo pongo entre 1 más 2x
con respecto de x. Entonces lo único que hice fue multiplicar por un 1. Esto me va a quedar de la siguiente forma. El 3 por un medio me quedan 3 medios. Como es una constante, esa constante la puedo sacar de la integral. Me quedan 3 medios de la integral de 2 entre 1 más 2x respecto de x. Entonces aquí ya podemos utilizar nuestra fórmula. Integral de derivada de x entre x es igual al logaritmo de x. Entonces, derivada de una función entre la función es logaritmo de la función como argumento. En este caso, la función es la que tengo en el denominador, que es 1 más 2x, y su derivada es 2x por la derivada de x. Entonces, y en este caso, a vale 3 medios, ¿sí? Entonces, en este caso, utilizando nuestra fórmula, tenemos que el resultado es igual a 3 medios por el logaritmo natural de 1 más 2x más una constante. Entonces, hemos estado utilizando las fórmulas que hemos visto en los ejemplos anteriores y utilizando técnicas similares, repitiendo la técnica para practicarla. Pasemos a otro ejemplo más. En el ejemplo 7 vamos a calcular la integral de 1 menos x al cuadrado entre x con respecto de x. Arriba tenemos un binomio al cuadrado. Podemos desarrollarlo y nos queda como 1 menos 2x más x cuadrada. Todo esto entre x con respecto de x. Esto no es más que separamos por factor común 1 entre x menos 2x entre x más x al cuadrado entre x. Todo esto con respecto de x, la integral. Ya vimos que una de las propiedades de la integral indefinida es que podemos separar como la integral definida. Entonces tendría la integral de x con respecto de x menos, vamos a sacar la constante 2, la integral de x entre x es 1, entonces solamente me quedaría de x, la integral de 1 con respecto de x, más la integral, aquí x cuadrada entre x solamente me queda x, con respecto de x y tengo 3 integrales indefinidas que ya sabemos resolver. Aquí utilizamos nuestra regla del logaritmo. Recordemos que dice lo siguiente. Que cuando integramos algo de la forma de x entre x, el resultado es logaritmo de x más una constante. Bueno, la integral. Eso quiere decir que nuestra primera integral pues es el logaritmo natural de x más una constante. Vamos a llamarle C1. Menos 2 veces la integral de la diferencial de x. También lo vimos esto como una propiedad en el video anterior. Vimos que la integral de la diferencial de x pues no es más que x. Más una constante C2 porque es una integral indefinida. Más la integral de x con respecto de x, pero x es x a la potencia 1, exponente 1, es una potencia de x. Y para eso tenemos la siguiente fórmula. Que la integral de x a la n no es más que x a la n más 1 entre n más 1.
por una constante. Entonces, sabemos que las constantes pueden salir de la integral. Entonces, en este caso, si utilizamos nuestra fórmula, al ser el exponente 1, pues me quedaría como x a la 1 más 1 entre 1 más 1, más una constante. Si hacemos c igual a la suma de todas nuestras constantes de integración, entonces obtenemos que nuestro resultado es logaritmo natural de x menos 2x más x cuadrado sobre 2 más c, que sería nuestra constante de integración que obtenemos al sumar las tres constantes de cada una de las integrales que resolvimos.